Faltaban solo 3 días para mi boda cuando descubrí que el hombre con el que pensaba pasar el resto de mi vida podía ser la persona de la que más necesitaba protegerme. Aquella noche, una confrontación terminó de una manera que jamás imaginé. Mi esposo salió herido y necesitó atención médica urgente después de la lucha. Pero mientras todos hablaban de sus heridas, yo estaba sentada sola, en silencio, mirando al vacío y pensando en algo mucho más aterrador. ¿Por qué estaba buscando excusas para justificar algo que nunca debería haber sucedido? Él me dijo que lo sentía. Me prometió que jamás volvería a pasar. Me aseguró que simplemente había perdido el control. Y durante unos minutos quise creerle. Porque aceptar la verdad significaba aceptar algo mucho más doloroso, que quizá el matrimonio que estaba a solo 3 días de comenzar ya estaba construido sobre una mentira. Entonces recordé las palabras de mi padre. Cuando alguien demuestra que no estás a salvo con él, no apuestas tu futuro esperando que cambie. Esas palabras cambiaron mi manera de ver aquella noche. Dejé de pensar en las fotografías de la boda. Dejé de pensar en lo que dirían los invitados. Dejé de preocuparme por cómo explicaría todo aquello ante los demás. Y empecé a pensar en algo que debería haber sido mi prioridad desde el principio. Mi seguridad. Contacté a las personas en las que confiaba. Protegí mis documentos y mis pertenencias. Me aseguré de no quedarme sola con él mientras la situación seguía siendo peligrosa. Pero lo más difícil no fue hacer esas cosas. Lo más difícil fue admitir que el hombre al que amaba había cruzado una línea que jamás debía cruzar. Porque a veces la verdad no llega con una gran revelación. A veces llega en el momento exacto en que dejas de inventar excusas por alguien. Y esa noche tuve que tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Seguir adelante con una boda que estaba a solo 3 días, o salvarme antes de que fuera demasiado tarde. Lo que hice después sorprendió incluso a las personas que mejor me conocían. Y cuando finalmente vi las fotografías de mi boda, entendí algo que nunca volvería a olvidar. Una foto perfecta puede esconder una vida que está a punto de romperse. Yo tenía solo 3 días para decidir si protegía las apariencias. O protegía mi futuro. La confrontación no terminó en victoria para ninguno de los dos. Mi esposo salió herido, necesitando atención médica urgente después de la lucha. Pero esa nunca fue la verdadera victoria. El verdadero punto de inflexión llegó más tarde, cuando me senté solo en silencio y me di cuenta de algo absolutamente aterrador. Mi boda tenía solo 3 días y ya estaba inventando excusas para un comportamiento que nunca debería haber sucedido. Se disculpó. Juró que nunca volvería a suceder. Afirmó que había perdido el control. Durante unos minutos desesperados, quise creerle, porque aceptar la verdad significaba aceptar que mi matrimonio era una mentira desde el primer día. Pero entonces las palabras de mi padre volvieron corriendo. Cuando alguien demuestra que no estás a salvo con él, no apuestas tu futuro con la esperanza de que cambie mágicamente. Dejé de preocuparme por las apariencias y comencé a luchar por mi seguridad. Contacté a personas en las que confiaba. Aseguré mis documentos, mis pertenencias, todo lo que importaba. Me negué a estar a solas con él mientras las emociones aún estaban vivas. Cada decisión que tomé a partir de ese momento fue sobre la supervivencia, no sobre hacer que la situación pareciera normal para los extraños. Fue entonces cuando me di cuenta, el coraje no siempre se trata de defenderse. A veces, el coraje significa admitir que algo está profundamente mal. A veces significa alejarse. A veces significa llamar a alguien en quien confías y gritar pidiendo ayuda. Y a veces el coraje significa negarse a dejar que la vergüenza controle tus elecciones. Sí, mi esposo terminó en atención de urgencia esa noche. Pero la consecuencia mucho mayor fue mirarme a la cara. Tuve que elegir, pasar años justificando comportamientos aterradores o proteger el futuro al que todavía tenía derecho. Me elegí a mí mismo. Salí de ese matrimonio sin mirar atrás. La gente me juzgaba. Algunos me dijeron que lo perdonara. Algunos lo descartaron como solo un incidente.
Otros no podían entender porque simplemente no seguiría adelante. Lo que no entendieron fue esto: no me iba por una mala pelea. Me iba porque la única persona en la que más confiaba había cruzado una línea que nunca se puede cruzar. ¿La parte más destripadora? Las fotos de mi boda mostraban a una mujer radiante junto al hombre con el que pensaba envejecer. Apenas 3 días después, esa misma mujer tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Llevo una lección de mi padre como una armadura: la autoprotección no se trata de demostrar que eres más fuerte que otra persona. Se trata de sobrevivir al momento y mantener intacta la libertad de elegir tu futuro. Eso es exactamente lo que hice. Elegí mi futuro. Solía pensar que mi padre me enseñó a pelear. Ahora sé que él me enseñó algo mucho más poderoso: como reconocer el peligro y proteger lo que más importa. El viaje de mi esposo a la atención de urgencia nunca fue el verdadero final. El verdadero final fue el momento en que dejé de poner excusas para alguien que me había dado miedo. El amor nunca debería costarte tu seguridad. Si alguien cruza esa línea, tiene todo el derecho de protegerse y exigir ayuda. Tu seguridad vale más que una foto de boda. Más que la opinión pública. Más que aferrarse a un matrimonio que ya se ha vuelto peligroso. Y así llegamos al final de esta historia. Pero antes de despedirnos, quiero que te quedes con algo que va mucho más allá de lo que acabamos de escuchar. Porque detrás de cada secreto hay una razón. Detrás de cada traición hay una verdad. Y detrás de cada persona que decide levantarse después de haber sido herida, existe una historia que merece ser escuchada. Muchas veces, en la vida, confiamos en las personas equivocadas. Les entregamos nuestro tiempo, nuestro cariño, nuestra confianza. Incluso sacrificamos cosas importantes por personas que pensamos que estarían a nuestro lado para siempre. Pero no todas las personas valoran lo que reciben. Y algunas solamente muestran quiénes son cuando creen que ya tienen el control. Es entonces cuando llega el momento más difícil. El momento de decidir si seguir soportando. O finalmente decir: hasta aquí. Porque alejarse de alguien que te hace daño no es una derrota. Perdonar tampoco significa olvidar. Y defender tu dignidad no significa convertirte en una mala persona. A veces, la decisión más valiente que puedes tomar es cerrar una puerta que durante mucho tiempo tuviste miedo de cerrar. Ahora quiero preguntarte algo. Después de escuchar toda esta historia, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías perdonado a esa persona? ¿Habrías buscado una segunda oportunidad? ¿O habrías tomado la misma decisión que tomó nuestro protagonista? Quiero conocer tu opinión. Escríbela en los comentarios. No importa si tu respuesta es diferente a la de los demás. Cada persona ve una historia desde una perspectiva diferente, y precisamente por eso tus comentarios hacen que esta comunidad sea especial. Y si esta historia consiguió sorprenderte, emocionarte o hacerte pensar, no olvides dejar un me gusta. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo al canal y nos permite seguir creando nuevas historias para ti. Y si todavía no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y activa la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Aquí encontrarás historias de traición, secretos familiares, matrimonios complicados, injusticias, conflictos, venganza, segundas oportunidades y personas que, después de perderlo todo, encuentran la fuerza para comenzar nuevamente. Porque nunca sabes cuándo una historia aparentemente normal puede esconder un secreto capaz de cambiarlo absolutamente todo. ¿Y te aseguro algo? La próxima historia también tendrá algo que no vas a ver venir. Así que no te vayas demasiado lejos. Quédate con nosotros. Porque cada nueva historia trae nuevos personajes, nuevos secretos y decisiones que pueden cambiar una vida para siempre. Y antes de terminar, recuerda estas palabras. No juzgues a una persona por lo tranquila que parece. No confundas bondad con debilidad. No permitas que alguien te haga creer que no tienes valor. Y nunca olvides que comenzar de nuevo no significa que hayas perdido. A veces significa que finalmente has ganado la libertad de vivir tu propia vida.
Tal vez hoy hayas escuchado una historia de dolor. Pero mañana podría ser una historia de esperanza. Porque incluso después de la traición más dolorosa, siempre existe la posibilidad de levantarse, de sanar, de aprender y de construir una vida mucho mejor. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por formar parte de esta comunidad. Si llegaste hasta aquí, escribe #, me